Así de rápido la cosa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @jriobobtv en X, la cuenta del espacio, @apulsopisobtv, mi cuenta en Instagram, @jriobof, y también estamos en TikTok como JR Periodista. Además, usted puede enviar notas de audio al 0412, ahí tiene el número, 0412-334-5488. Lo repito, 0412-334-5488. La semana pasada no pudimos estar con ustedes. Vengo no sé, a ofrecerles disculpas, ¿no? ¿Qué uno dice? Porque no pude, ya que estamos en el peregrinar del presidente Nicolás Maduro. Venimos de ahí el día de hoy, en el estado Miranda, en Yare. Y, bueno, impresionados con lo que sucede. Ustedes saben que esta ha sido una campaña atípica y hay un hombre que no ha comenzado la campaña como tal, que es el 4 de julio, pero está en la calle y la gente se entera por Radio Bemba, en los grupos de WhatsApp, y se congregan en diferentes lugares y abrazan al presidente y bailan con el presidente y cantan con él. Pero es una campaña típica además para el presidente porque, como ustedes ya saben, el presidente está amenazado de muerte. Sucedió en el día que se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral. Detuvieron allí a 2 personas. También sucedió, si no me equivoco, en Monagas, en el estado Monagas, que también detuvieron a otra persona que lo amenazó de muerte. Entonces, hacer campaña así es muy complicado. Pero sin embargo el pueblo se va a la calle a abrazar al presidente. Hoy, bueno, Yare, 3 movilizaciones. Bastante alegría del pueblo junto al jefe de Estado, escuchando sus propuestas y lo que habla en el ámbito político y económico del país. Hoy tenemos un invitado de lujo. Viene de España. Realizó estudios de licenciatura en economía, me dice que 3 años. Además en ciencias políticas y sociología. ¿Qué vamos a hablar con él? Lo que sucedió en Bolivia, y además está de visita en nuestro país, viendo este ambiente que acabo de describir hace algunos minutos, el ambiente electoral, que de seguro no se ve en España, de seguro que no. Y tuvimos la oportunidad de compartir creo que era en el Junquito, en el kilómetro 3, en un sector que se llama Cocofrío. Ahí se inauguró una base de misiones que se llama Niño Jesús, si no me equivoco. Y ahí estuvo el presidente y ahí nos encontramos. Y bueno, varias personas lo entrevistaron, le preguntaban de cómo vivía el ambiente y vamos a hablar de eso con él el día de hoy. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo. Usted puede comentar, hacer alguna sugerencia o un interrogante y también, repito, 0412-334-5488, 0412-334-5488, @jriobobtv en X, la cuenta del espacio @pulsopisobtv, mi cuenta en Instagram @jriobof, y estamos en TikTok, JR Periodista. Además, a mi invitado le gusta este tipo de tema. Póngalo, señor director, por favor. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arou me ensinou a bater seu tambor. Hay mucha gente que se conecta desde ya.
En Instagram dice por aquí, alguien me maldice además. Si no le gusta el programa, no se conecte al Instagram y se sale y ya. Se conectarán otros. Eso no hay problema. Dice Raúl por aquí, saludos hermanos, Dios te bendiga desde los Valles del Tuy. Santa Teresa, Raúl Chourio. Dice también, buenas noches, aquí pendiente Alfonso, saludos de los Valles del Tuy. Saludos de San Cristóbal, buenas noches camarada, pa'lante, pone Francisco. Para ver, ¿qué otro mensajito por aquí? A ver. Figueroa dice, saludos hermanos, bendiciones desde Anaco. Activos de la comuna Las Trincheras, municipio de Naguanagua. Comuna nada, Naguanagua es Carabobo. Saludos de Bejuma, Carabobo, dice Dilia Piñero GR. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Hoy las redes sociales están en manos de la extrema derecha y por tanto también hay un elemento complicado. Hay un tercer elemento que no es menor y es que cuando gobernamos las izquierdas en Europa, gobernamos a lo sumo de manera post-neoliberal. Es decir, tapamos parches que están bien y que ayudan a la vida de la gente. Subir el salario mínimo le ayuda a la vida a la gente. La ley solo sí, que acaba de aprobarse en España, ayuda a que haya menos violaciones. Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas ayuda a que las personas mayores tengan más oportunidades de una vida digna. Vamos consiguiendo cosas, ¿no? Pero también vamos haciendo cosas incomprensibles. ¿Qué hace el gobierno? Y no es Podemos en este caso, es el Partido Socialista, apoyando a Marruecos y abandonando al Sáhara. ¿Qué hace ayer el Partido Socialista votando en contra de una ley contra las grandes fortunas para que en un momento de crisis los que más ganan paguen? ¿Cómo un partido socialista? ¿Cómo demonios un partido socialista? En nombre solamente ¿Puede socialista, pues sí. votar en contra de una ley que va a hacer que los que tienen más de 10 millones de euros paguen un poquito más? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista haya colaborado en espiar a los socios? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista no quiera que investiguemos la corrupción del rey? Todas esas cosas debilitan la posibilidad de que la gente diga estos son diferentes. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobobTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobobF, estamos en TikTok. JR periodista, hablaba mi invitado hoy de las redes sociales, son muy importantes las redes sociales, nos acompaña Juan Carlos Monedera. ¿Cómo está usted? Gracias por venir a este programa. Un placer. Me habían hablado mucho de este programa, así que había que venir a... El principal fui yo que le hablé en el lugar donde nos encontramos. Pero muy bueno. Usted No, pero ya me habían hablado previamente. Me parece muy bien. He tenido algunos invitados internacionales. Yo sé que usted ha venido al programa Pulso con Carlos Arellán, pero bueno, hoy que es Mundo en Contexto. Me equivoqué. Gracias por corregir. Con Carlos Arellán y bueno, hoy viene a Pulso y vamos a hablar de varios temas, sobre todo el tema electoral, pero hablar cuál es su análisis. Yo estuve viendo alguna publicación que realizó usted en redes sociales del golpe de Estado en Bolivia, porque parece que hay varias fases de ese golpe de Estado. No sé si usted lo analiza desde ese punto de vista. ¿Qué le pareció? Mira, estamos en un momento histórico donde la derecha ha decidido no aceptar la democracia liberal. Desde la crisis de 2008, ellos podían, cuando se dan cuenta de que el modelo no funciona, dar marcha atrás y haber decidido renunciar a los tratados de libre comercio, a la venta de los bienes públicos, a la desregulación de la economía, a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, a la subordinación geopolítica que implica ese modelo neoliberal a los Estados Unidos. Podrían haber dicho, no ha funcionado, ha reventado el modelo, demos marcha atrás, porque la gente está en la calle protestando en todo el mundo enfadada. Pero en vez de hacer eso, lo que hicieron fue darle una vuelta más de tuerca. Y llamaron a Donald Trump, y llamaron a Bolsonaro, y llamaron a Macri, y llamaron en España a Abascal y a la derecha de Díaz Ayuso. Es decir, decidieron ir un poquito más allá de lo que habían ido y dispuestos también a ejercer la violencia si hacía falta, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que desde entonces, si pueden, van a dar golpes de Estado. Si no pueden, van a desobedecer el resultado electoral. Siempre cuando ven que van Son a perder, las dos vertientes. hay alguna más. Es decir, que si ellos ven que corren riesgo de perder las elecciones, empiezan a hablar de que va a haber fraude. Siempre, invariablemente. Y empiezan a decir, no hay fraude. Pero eso está pasando en Venezuela. Bueno, es que es un guión repetido. Hay una internacional del odio
donde siempre está Vargas Llosa, está José María Aznar, algunos expresidentes están algunos de expresidentes, la extrema claro, derecha por latinoamericana. supuesto. Está ahí pues, los Leopoldo López, ahí está desgraciadamente María Corina Machado, digo desgraciadamente porque se presenta a las elecciones aquí en Venezuela y promete de alguna manera todo eso que está haciendo Milei en Argentina, todo lo que intentaron hacer durante el golpe de Yanín Áñez en Bolivia, todo lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pues repetirlo aquí, incluso empeorado, ¿no? Porque además aquí expresan una ira y una rabia que promete, bueno, pues no dejar cabeza sobre los hombros. Dice por allí que no hay una oposición como la venezolana, porque hay otros países que tienen algunas oposiciones que son, parece ser más respetables sensatas. o sensatas. No sé cómo es la posición en España, es así como la venezolana. Sí, yo creo que son caimanes del mismo foso que dicen ustedes, ¿no? Son unas derechas muy duras porque vienen también de experiencias terribles y se jactan de ellas. Hay una cosa, fíjate, terrible que estamos viendo en todos los sitios y es que la derecha se siente orgullosa de su crueldad. Tú te puedes Lo disfruta. Sí, puedes encontrar a Díaz Ayuso en España jactándose de haber mandado a la muerte a 7.291 ancianos de las residencias a los que les negó, a través de una orden de su gobierno, que no se les trasladara a, a los hospitales. Y luego cuando le preguntaron, ¿por qué ha hecho esto? Dice, se iban a morir igual. Los que tenían seguro privado, esos pudieron ir a los hospitales y se salvó más del 60%. Y el resto que no se salvó, por lo menos tuvo cuidados paliativos. No murieron con dolores, asfixiados, solos, abandonados. O escuchas a Milei cuando le dice a alguien, no llegamos a fin de mes, y les dice, si no llegarais a fin de mes estaríais muertos. O vemos, no sé, ayer, antes de ayer, estuve atento. María Corina Machado no puso ni un solo tuit en las redes sociales condenando el golpe de Estado en Bolivia. Edmundo González, que se presenta a unas elecciones aquí en un país latinoamericano, no se dignó a poner un solo mensaje diciendo condeno el golpe en Bolivia. Eso es muy preocupante. Yo te digo, los golpes siempre traen muertes. Yo cuando vi a esa gente en la Plaza Murillo poniendo el pecho frente a esos soldados, a esas tanquetas, ahí no sabemos lo que va a pasar. Ahí es luego donde ocurren las matanzas como la de la Plaza de Tlatelolco o las matanzas en tantos sitios. ¿Por qué quieren dividir las fuerzas sociales? ¿Por qué aquellos que quieren dar un golpe de Estado quieren dividir las fuerzas sociales de los Pues te voy a pueblos? contar una cosa que es muy importante, que lo he puesto en un libro que he sacado la semana pasada. En los años 80, la Nestlé, la gran multinacional que todo el mundo conoce, del chocolate y demás, hizo una campaña horrorosa que había empezado un poquito antes, que era fomentar la leche de fórmula, la leche en polvo. Y entonces, tanto en América Latina como en África, ofrecían un mensaje a las madres diciendo, si no le dais leche de fórmula a vuestros hijos, sois unas malas madres. Dar el pecho a los hijos es de malas madres, de cómodas. Tenéis que hacer un esfuerzo porque los hijos que se alimentan bien tienen mayor futuro y eso se logra solamente a través de la leche en polvo. Eso generó una matanza brutal, porque no había agua potable en muchos lugares o porque no había la cultura de desinfectar las teteras. Eso generó una respuesta por parte, sobre todo, de gente religiosa que acusó a la Nestlé en una campaña de asesinar niños. La campaña se llamaba Baby Killers. Cometieron además un segundo error, que es que cuando se hizo el folleto en inglés no dijeron nada, pero cuando el folleto se hizo en alemán, en Suiza, hicieron una denuncia. Y eso se convirtió en una bola de nieve que creció y creció. ¿Sabes qué hizo la Nestlé? En vez de dar marcha atrás y reconocer que había muerto mucha gente porque ellos solamente querían ganar dinero y mintieron y contrataban a mujeres que pasaban por doctoras y enfermeras regalando la leche en fórmula para que las madres sintieran complejo cuando le daban el pecho a sus hijos o cuando no tenían plata para poder comprar esa fórmula. En vez de dar marcha atrás, ¿sabes lo que hizo la Nestlé? Contrató a Roberto Pagan, que era un tipo de la inteligencia militar norteamericana, y le dijo, solvéntame esto. ¿Y sabes cómo lo solventó? Dijo, tenemos que dividirlos. Tenemos que identificar a los coherentes, a los que llamó radicales, a los que han empezado esta protesta, a los que han hecho el análisis, a los que han contabilizado las muertes, a los que han hecho un estudio de la situación. A esos tenemos que aislarlos.
Para eso tenemos que identificar a los oportunistas, gente que está con ellos ahora mismo, pero que puede dejar de estar. Por tanto, en cuanto identifiquemos a los oportunistas, a esos los compramos. Hay que identificar también a los idealistas, que son gente que está con ellos, con los radicales, con los coherentes, porque les sienta mal esto que ha ocurrido, pero les podemos confundir. Les podemos dar argumentos para que entiendan que igual están equivocados, o incluso los podemos radicalizar para que también rompan con los coherentes. Y por último, tenemos que identificar a los realistas, es decir, a esos de ellos que están dispuestos a pactar con nosotros. La conclusión final es que sí, compramos a los oportunistas, pactamos y entregamos algún tipo de prebenda a los realistas, confundimos a los idealistas y aislamos a los coherentes y radicales, les hemos derrotado. ¿Qué es lo que ocurrió? Así que cuando tú me preguntas por qué dividen al pueblo, es porque cuando el pueblo se divide surgen personas como el general Zúñiga que se ven invitados a intervenir. Luego se buscan mentiras, porque el general Vamos a hablar de Zúñiga, eso. el general Zúñiga dice, no, es que cuando hablé hace una semana o hace un par de semanas, el domingo hablé con Lucho Arce, el presidente, me dijo, tengo una baja popularidad, a ver si intervienen los tanques. ¿Y por qué cuando estabas discutiendo allí en el Palacio no se lo dijiste? Si eso fuera cierto, cuando estabas cara a cara... Una matriz de opinión que cara quisieron... a cara, discutiendo con Lucho Arce, le hubiera dicho, tú me lo mandaste, tú me lo dijiste, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque es algo que construye a posteriori para intentar solventar cuando se da cuenta de la que se ha metido. Porque no le está acompañando ningún militar, porque el pueblo corriendo se echa a la calle. Porque Evo Morales también convoca a todo el mundo. Porque la Central Obrera Boliviana convoca a todo el mundo. Porque Lucho Arce le echa coraje y le pone el pecho a ese general, y porque la gente está en los alrededores de la Plaza Murillo y lanzan un mensaje: este pueblo está unido y este pueblo está dispuesto a echarse a la calle. Y cuando un gobierno está unido, y el pueblo le tiene fe, los golpes nunca triunfan. Y aquí ustedes dieron la muestra hace unos cuantos años con el comandante Chávez. En el 2002. Fue muy relevante. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro dice que los mismos que dan un golpe de Estado en Bolivia son los mismos que quieren dar un golpe de Estado en Venezuela? ¿Quiénes son esos? Porque es los esa mismos? internacional del odio. Son los mismos que quieren la guerra en Ucrania, son los mismos que apoyan el genocidio en Israel. ¿Tienen nombre y apellido? Pues son algunas familias, qué duda cabe, pero sobre todo no pensemos en términos tanto individuales, aunque hay millonarios que siempre están detrás, son conglomerados empresariales, industriales. Es decir, son la gente que está ganando plata con este modelo, con esta geopolítica, y que no quiere que nadie se mueva, y luego se ayudan entre ellos. Entre bomberos no se pisa uno la manguera. Yo veía en redes sociales la postura de algunos, ¿no? Que usted me dice, bueno, de la extrema derecha venezolana, ninguno que yo leí rechazó el golpe de Estado, pero yo recuerdo al secretario general de la OEA rechazando el golpe de Estado cuando años anteriores estuvo al frente del golpe de Estado contra Evo Morales. Claro, yo recuerdo que comenté también en las redes sociales cuando leí, dije, qué bien, bienvenido sea, ¿no? Soldado que huye, puente de plata, decimos allí en España, ¿no? Qué bueno que Almagro no apoya el golpe, igual que apoyó el golpe que tumbó el gobierno de las elecciones que había ganado Evo Morales y que colocó en su lugar a Yanín Áñez. Pero es que el general Zúñiga dijo, una de las cosas que vamos a hacer es soltar a sí. Yanín Áñez, ¿no? Entonces, para ser creíble, Almagro tenía que haber dicho, yo me equivoqué y ahora no me voy a equivocar otra vez. Porque es que hay una cosa que la gente que nos escucha es muy importante que lo entiendan, y es que para que realmente haya reconciliación, para que haya realmente una posibilidad de que se construyan las patrias con los que han intentado acabar con la población. Eso ocurrió tras el apartheid en Sudáfrica, eso ocurrió en Colombia con los asesinos, eso se ha intentado hacer en España con gente de ETA y sus víctimas. Para que realmente pueda haber perdón, tiene que haber verdad, tiene que haber un reconocimiento de la culpa y tiene que haber algún tipo de restitución, si no es mentira. Si no, tú pides perdón porque es gratis, en nuestra cultura católica, que es tan baratito disculparse, pero si realmente tienes arrepentimiento, tienes que hacer valer la verdad de lo que ocurrió y tienes que restituir de alguna manera a las víctimas lo que ha pasado. Y esta gente como Almagro pues no piden perdón,
por absolutamente nada. Esta gente, como te decía antes, a partir de la crisis de 2008, la OEA trabaja para mantener la geopolítica norteamericana. ¿Qué papel tiene el Comando Sur en lo que ha sucedido en Bolivia? Pues todo. Es decir, es una rearticulación de espacios militares que estaban cerrados y los recuperan porque entienden que la reconstrucción geopolítica del mundo, América Latina la perdieron cuando se enredaron en la guerra en Oriente Medio. Y tienen clarísimo que aquí ha entrado en América Latina Rusia, aquí ha entrado China, y ellos entienden que eso tienen que frenarlo. Por eso, y esto también es muy importante que la gente que nos está escuchando tome nota, Estados Unidos quiere una guerra en América Latina. No diría que quiere, porque quererla, necesita una guerra en América Latina. ¿Qué se espera para Venezuela? Bueno, pues Venezuela es el que... ¿Está en ese escenario de la guerra? Por supuesto. ¿Qué pinta Milei? ¿De dónde sale Milei? ¿Por qué Milei el primer país que visita cuando es elegido es el Israel que está haciendo un genocidio? ¿Quién recupera la promesa a Estados Unidos que hizo Uribe de construir un Israel en América Latina? ¿Por qué Milei es un tipo que ha dicho que las Malvinas son inglesas, que cualquier territorio pertenece a las colonias? Para poder decir que el Esequibo es también de las multinacionales, es de Exxon. Y por tanto, fíjate, ahí se están sembrando las bases de la guerra que necesita aquí. Igual que Estados Unidos necesita una guerra en China que están articulando en el entorno de Taiwán. Ya tienen una guerra en Europa. Hace 2 años largos hubo la voluntad y un plan para sentarse a hacer una paz entre Ucrania y Rusia, porque ninguno de los dos puede ganar esa guerra, sin más. ¿Y quién salió ahí? Boris Johnson a decir que no había acuerdo de paz, que había que armar a Ucrania y que tenía que arrasar con Rusia, porque claro, desde la guerra en Yugoslavia y ese avance hacia el este de la OTAN tenía que culminar con Rusia otra vez de rodillas, ¿no? Con un análisis estúpido que tenían que escuchar más a los realistas norteamericanos como Mearsheimer, que plantean que eso no va a salir así, es decir, que Ucrania no puede ganar esa guerra. Y ya te digo, han logrado al final, pese a que lo que más interesaba a los europeos era una paz, que haya una guerra, donde están diciendo el loco de Sunak en Gran Bretaña, o está diciéndolo la que acaba de ser nombrada otra vez. El tema energético es muy importante. De la Comisión, pero antes es más terrible y más evidente, por lo que decíamos. La que acaba de ser nombrada ayer presidenta de la Comisión Europea, es decir, la jefa de gobierno de Europa, está diciendo que los jóvenes van a tener que ir a la guerra. Macron ha dicho que los jóvenes franceses van a tener que ir a la guerra. Sunak ha dicho, y va a perder las elecciones por eso, que los jóvenes, los adolescentes, tienen que ir a la guerra contra Rusia. Y dices, ¿pero qué locura es esta? Y por tanto te decía, guerra en Europa, guerra, en este caso genocida en Palestina con Israel, con Líbano también, guerras en África, guerra potencial en China y guerra potencial en América Latina. El control energético es muy importante. Claro, porque tiene... Bueno, Bolivia el litio, por ejemplo. Claro, y porque todo el modelo norteamericano después del año 45 se articula sobre energías fósiles muy baratas. Es decir, toda la prosperidad europea, la prosperidad norteamericana, la prosperidad japonesa se hace sobre precios muy baratos de las energías fósiles. Por eso una de las cosas que siempre han odiado del comandante Chávez fue cuando dijo tiene que haber precios justos del petróleo. No puede ser que el petróleo esté a 20, 30, 40. O sea, regala en algunos casos. Claro, y él decía, un precio justo son en torno a 100. Y él decía, no tiene que estar a 120 ni a 120. Es decir, él decía, no podemos robar a los demás países obligándoles a comprar un petróleo que sea inalcanzable, ¿no? Pero decía, un precio justo, 90, 100. Eso se está acabando. Y por eso, fíjate, todos los problemas que tiene Venezuela son por controlar los recursos energéticos de este país. Lo ha dicho la señora del Comando Sur, ¿no? Claramente, ¿no? Lo ha dicho Donald Trump. Qué pena no haber invadido Venezuela, así no le estaríamos comprando el petróleo, sino que lo que estaríamos es simplemente robándoselo, que sale siempre mucho más barato, ¿no? Entonces, las cuestiones energéticas son las que construyen cuellos de botella en el modelo geopolítico. Y ahí, fíjate, también hay una cosa como que indirecta. Venezuela va a tener mucha suerte al respecto, no solamente por el petróleo, porque también el presidente Maduro ha sido muy coherente y muy consciente, igual que el presidente Petro o el presidente López Obrador, de que tenemos que ir frenando el uso de energías fósiles porque no da. No sé si has visto los índices de temperatura en África en muchos países ya de 50 grados. No es vivible
Sí, sí, claro, el O impacto. sea, no son países La donde crisis la gente climática pueda, lo llama el presidente. no puede vivir la gente si hay 50 grados. La vida es imposible. Y entonces él es consciente de que tiene que cambiarse y tenemos que empezar a utilizar energías renovables. Y Venezuela le va a ocurrir, yo creo, un poquito como a España, que por la cantidad de sol que tiene, las potencialidades de convertirse en un espacio de producción de energía solar es muy alta. Porque aquí tenéis mucho sol durante muchas horas y creo que eso va a ayudar mucho a algo que también no nos damos cuenta, y es lo mucho que gasta de energía Internet, la inteligencia artificial, las criptomonedas. Todo eso genera un gasto enorme cada vez que buceamos, que navegamos, que buceamos en las redes sociales. Eso genera un gasto enorme. Uno también hace el análisis, no sé si ha leído sobre el tema de sitios, lo que está sucediendo con sitios. Claro. Yo entrevistaba esta semana a un especialista de Texas, de uno de estos acreedores que están en Estados Unidos, y me comentaba lo complicado que es para Estados Unidos tener el galón del petróleo a $4 y que aumente a $10 al final de diciembre. Eso tiene un impacto total en la economía estadounidense. Además, uno veía el día de ayer, no sé si usted, pero sé que comentó por allí algún mensaje, lo que fue el debate de Donald Trump y Joe Biden. Deja mucho que pensar. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Estados Unidos es una bestia moribunda, es un imperio en decadencia, que es incapaz de sostener su propio modelo. Es el país del fentanilo. Yo creo que para entender Estados Unidos tienes que... siempre he venido diciendo que tienes que ir a Los Ángeles a ver ese Boulevard de las Estrellas, donde están Julia Roberts y las grandes figuras, ¿no? Y Cary Grant y las grandes figuras del cine norteamericano al lado de muchachos doblados por el fentanilo. Creo que es una imagen muy clara de lo que es ese país. Y ayer hemos tenido otra. Un delincuente frente a un señor mayor que a veces da la sensación de vivir en un mundo paralelo. Y es un señor que bombardeó, que apoya el genocidio. ¿Esos son los dos líderes de Estados Unidos y, por tanto, los líderes del mundo? Es evidente que no. Y también tenemos que sacar una lectura, porque cuando uno ve, ya digo, al loco de Trump, que también es una persona mayor y desequilibrada, y que acaba de ser condenada por sus tejemanejes. ¿Va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Pues es muy probable. Es muy probable porque fíjate que hoy el New York Times y la revista Time hizo una portada. Fuera, ¿no? Fuera Biden. Entonces, claro, aunque le quite, ¿qué? ¿Qué le espera a Venezuela con eso? Aunque le quite un 5% solo, ¿no? Cuando acaba de decir además lo que usted recordó. Pues estuviésemos robando el petróleo porque no invadimos. Es preocupante, pero fíjate también, yo creo que Trump tiene una cosa a favor y una en contra. La cosa en contra es que los segundos mandatos de estos presidentes norteamericanos siempre son muy guerreros, muy bélicos. Y eso es muy preocupante. Y la cosa positiva es que yo creo que Donald Trump negocia con el mundo empresarial norteamericano, y ese mundo empresarial no tiene tanto interés en una guerra en su patio trasero, porque una guerra ahora mismo va a generar brigadas internacionales. Yo lo he dicho muchas veces, si Estados Unidos comete el error de querer hacer una guerra a Venezuela, se montan en toda América Latina y en Europa brigadas internacionales para venir aquí a defender la soberanía de este pueblo. ¿Tendrían la misma respuesta que en Bolivia? Sin duda alguna. Hay una cosa que estoy viendo en estos viajes que he podido hacer estos días, y es otra vez el pueblo en la calle apoyando a su gobierno y a su presidente. La gente tiene conciencia. Y por eso, cada vez que el presidente va a un lado, hay un sabotaje. Es decir, que hay una voluntad también por parte de la derecha venezolana de generar un enfado del pueblo con el gobierno, porque claro, si les vuelan una planta eléctrica, si les vuelan un repetidor, si les contaminan el agua, es que es sabotaje de guerra el que está haciendo esta derecha, ¿no? Y por tanto, ya digo, con Donald Trump puede ocurrir que acelere su apetito bélico con Venezuela, es una posibilidad, pero también la otra es que es un señor que diga, cada uno a lo suyo. Él no se lleva mal con Rusia, le van a obligar a llevarse mal con China, pero a lo mejor él dice, no. Fíjate una cosa muy paradójica. ¿Sabes quién ha dicho que
va a revertir esa idea de Macron en Francia de llevar a los jóvenes a pelear contra Rusia en Ucrania? Marine Le Pen, la derecha, la extrema derecha. Tenemos la paradoja de que la izquierda, que está idiota en muchos lugares de Europa y por eso pierde, tendrían que escuchar lo que ha dicho López Obrador, lo que ha planteado aquí en Venezuela Nicolás Maduro. Cuando la izquierda renuncia a sus ideas, cuando la izquierda no hace lo que dice, cuando la izquierda cede, cuando la izquierda hace zigzag, cuando la izquierda retrocede, el pueblo te abandona, obviamente, pero cuando tú eres coherente, el pueblo lo tienes detrás empujando. En Latinoamérica hay algunas izquierdas tibias. Sí. Hoy he leído cosas feas en Chile. Están Por ejemplo. encarcelando. Lo está diciendo usted mismo. Daniel Jadue está en la cárcel por vender medicinas baratas al pueblo chileno. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿cómo es posible que las farmacéuticas tengan tanto poder para que un dirigente de izquierdas que consigue hacer medicinas públicas para que el pueblo tenga acceso a las medicinas es castigado? Es como si aquí encarcelasen o quisieran encarcelar al presidente Maduro por las vacunas de la COVID. Bueno, algo muy parecido Es como una maldita pasó locura. con Alex Saab, Claro, el tema de los son alimentos. locuras, es el mundo al revés. Fíjese, vamos a entrar en Nos Venezuela. hace falta Galeano, echamos de menos a Eduardo Galeano y ese mundo al revés que él nos contaba, ¿no? Vamos a entrar en Venezuela. En España dicen, por ejemplo, que esto es una dictadura. ¿Cómo se explica que aquellos que llaman, dado su video que yo vi en redes sociales, aquellos que han llamado a la intervención extranjera, han llamado sanciones, aparte de eso querían aplicar el TIAR en Venezuela y otras cuantas cosas fuera de la Constitución, ahora tienen un candidato? Esa gente en España estaría en la cárcel. En España hemos tenido un enorme conflicto porque una parte de la burguesía catalana, a raíz del movimiento de los indignados, lo quiso llevar hacia posiciones independentistas y al final allí hubo un movimiento importante, popular, apoyando un referéndum, apoyando no tanto la independencia como sí su derecho a establecer cuál quería que fuera su relación en España, porque España es un país complicado, España es un país plurinacional. Los reyes católicos no hicieron nación, ni hicieron imperio. Y solamente con la invasión francesa en 1808, cuando se descompone la monarquía borbónica, que es lo que va a permitir también aquí la independencia en América Latina, es cuando los españoles empezamos a sentirnos de alguna manera españoles. Pero antes no, porque los reyes católicos montaron un imperio. Cuando tú haces un imperio dejas a los territorios sueltos. Y los territorios van desarrollando su lengua, sus costumbres, sus instituciones. Y puede ocurrir como Portugal, que en un momento dado dices, pues yo soy un Estado, me emancipo. Podía haberle pasado con Cataluña, ahora está mucho más mestizado. Cataluña no es igual que hace 100 años. Hay mucha más mezcla y, por tanto, yo creo que España tiene que ser federal. El horizonte de España es una república federal, ¿no? Y Venezuela con sus candidatos, con sus 9 candidatos de oposición. Claro, pero fíjate lo que te decía antes en la pregunta. Desde España quieren desconocer que aquí hay una democracia, las derechas, cuando a los catalanes que reclamaban simplemente votar en una urna cuál querían que fuera su relación con España, los metimos en la cárcel. Y ahora hay un juez que quiere meter en la cárcel a Puigdemont porque dice que hablaba con los rusos. ¿Qué le dirían los jueces de España a Puigdemont si hubiera pedido una intervención rusa en España como hizo María Corina Machado respecto de los Estados Unidos? Y además es una ley aquí. Hay una ley explícita que plantea que eso no se puede hacer, ¿no? Por tanto, traición a la patria. Es una traición a la patria, obviamente. Entonces María Corina Machado ya traicionó a la patria cuando firmó el decreto de Carmona Stanga. Ya esa señora... Bueno, además se sentó en un curul, no sé si usted lo recuerda, en Panamá, como representante de Panamá para atacar a Venezuela. Claro, claro. Pero esa gente no suele ser muy patriotas. Es lo que decíamos, esta señora se declara amiga de Milei. Y Milei es el que le ha dicho a los argentinos, las Malvinas no son vuestras. Porque algunos opositores son su ejemplo a seguir. Esos presidentes son ejemplos a seguir. María Corina Machado diría que el Esequibo no es venezolano para no enfadar a sus verdaderos dueños, a sus verdaderos jefes. Se lo entregaría a la ExxonMobil. Pues se lo entregaría, no tengáis la menor duda. O sea, no tengáis la más mínima duda al respecto porque es lo que hacen constantemente, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que esta gente, pues que tienen los medios de comunicación, llevan 50 años de un mensaje neoliberal, diciéndote que ser egoísta es bueno,
ser mala persona es mejor porque tienes más oportunidades, el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, ser de izquierdas es de idiotas, ser buena gente no está bien visto, tener espiritualidad es algo negativo. ¿Usted ha escuchado los discursos de los candidatos de oposición? De algunos, ¿los ha escuchado? Sí, he escuchado algunos. ¿Por qué uno en esos discursos no consigue una propuesta? ¿Por qué en todos esos discursos los que es ataque al Estado? Porque no tienen un proyecto de país, porque no pueden explicar su proyecto de país. ¿Sabes por qué no lo pueden explicar? Porque les pasaría lo que pasó aquí en 1988 con Carlos Andrés Pérez. Es decir, Carlos Andrés Pérez ganó unas elecciones prometiendo que no iba a aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional. Y ganó las elecciones y un año después, unos meses después, las aplicó y aquí hubo el caracazo, porque el pueblo dijo, oye, dirigente mentiroso, tú has dicho que no ibas a aplicar las medidas del fondo y a los 2 meses subes los precios de la gasolina, nos imposibilitas el transporte, nos dejes en el paro, y la gente se echó a la calle. Y Carlos Andrés Pérez, amigo también de toda esta gente, amigo de Felipe González, que está elogiando a la extrema derecha, Felipe González, el que comparando a Venezuela, fíjate que Habría preocupaciones si no la elogia. No, pero fíjate que, hablando de Venezuela, dijo, el régimen de Pinochet no fue tan duro. Imagínate, o sea, para intentar golpear a Venezuela tuvo que decir un socialista, cuando tantos socialistas pasaron por la cárcel y fueron ejecutados. El propio Salvador Allende fue ejecutado y era un socialista. Víctor Y este Jara. sinvergüenza de Felipe González decir, no fue tan grave la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno, te decía que llevamos 40 años siendo todos un poco neoliberales. Porque es que el mensaje que hemos visto en las películas, en los comerciales, en los cambios en los planes de estudios, digamos, el espíritu de la época es un espíritu donde lo que enseñas a los hijos es tú tienes que sobrevivir en un mundo muy duro, ¿no? Y claro, eso nos endurece a todos. Y al final, tan endurecidos, cuando tú no obtienes lo que crees que te mereces, dices, pues que venga la extrema derecha y le prenda fuego a todo. A la verga todo, con perdón, no sé si se puede decir esto. No, claro, no hay problema. ¿No? Entonces, y ahí vienen los Milei diciendo, con la motosierra, porque ya da todo igual. Y hay gente joven que no tiene herramientas intelectuales para entenderlo, que dice, sí, vamos a romperlo todo porque de las cenizas a mí me va a ir muy bien. Y de las cenizas lo que le va a ir es, lo que le está planteando la derecha en Europa es, te van a mandar a la guerra. Yo tuve aquí a Oscar Laborde y me dijo, bueno, pero es que llega Javier Milei a la presidencia porque Alberto Fernández no hizo un buen gobierno. Y es verdad, una parte de eso. Oscar Laborde era embajador de Argentina en Venezuela. Hay una parte de eso, lo ha dicho hace 4 días Andrés Manuel López Obrador, que ya sabes que se está despidiendo de su mandato, se va con más de un 60% de apoyo popular, le ha brindado a la siguiente presidenta del país, a Claudia Sheinbaum, una victoria de 30 puntos de distancia con la derecha, 30 puntos. Aunque algunos expresidentes digan que era que eso fue ¿cómo se llama? Que hubo... Un fraude. Un fraude, además. Esto es terrible. Pues el otro día López Obrador, en una entrevista con unos amigos, con los del Chamuco, los moneros, decía, y es una intervención muy dura porque es un presidente que no habla de la teoría, ¿eh? Porque sobre la teoría podemos estar discutiendo hasta el anochecer, pero con la práctica a veces se solventan las discusiones. Yo siempre he repetido en la teoría una frase que decía Walter Benjamin en los años 30, que decía, detrás del auge de la extrema derecha siempre hay un fracaso de la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando gana la izquierda, la derecha siempre se va a asustar y te va a querer dar un zarpazo. Por tanto, cuando gobiernas, haz bien las cosas, gobierna para el pueblo, porque si no, la derecha te va a esperar en la bajadita. Y dijo textualmente López Obrador hace 2 días, 3 días, cuando la izquierda no hace su tarea, el pueblo vota a la derecha y a la extrema derecha. Y dejémonos de cuentos. Dejémonos de pensar que cuando la gente no nos vota es que... Y después se arrepiente esa gente. Claro que se arrepienten. Hay todo un movimiento en Argentina de gente arrepentida de votar a Milei. Pero es tarde. Hitler no gobernó mucho tiempo, ¿eh? Hitler gobernó 12 años. Lo que pasa es que hacen mucho daño en el tiempo que gobiernan. Son capaces de hacer muchísimo daño, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? Que, como decíamos al comienzo, esta gente se enorgullece,
en su crueldad del dolor de los demás. Y por tanto son, ya lo estamos viendo en Argentina, gente pues, que genera mucho dolor. Y es la derecha, y yo quiero decírselo a la gente joven que nos esté escuchando. Si aquí, que los dioses no lo quieran, aquí ganase la derecha, esos jóvenes que podían votar a la derecha pensando que van a romper todo y que en esa ruptura ellos van a prosperar, a estos jóvenes los van a mandar a la guerra. Porque María Corina Machado y Edmundo González mandaría tropas de jóvenes venezolanos a pelear en Ucrania, a pelear en el Esequibo, a favor de la Exxon, a pelear donde hiciera falta. Por tanto, los pueblos son los que pagan carísimos estos errores. Porque ese sector de la derecha ya llama un fraude. Usted lo decía empezando el programa, pero ¿por qué? Ya es un guión repetido. El que está sobrado va con cualquier condición. Hoy he leído una encuesta que suelen ser muy poderosas, que son las apuestas. Y la gente apuesta, no sé si... En Estados Unidos apuestan a que gane el presidente Nicolás Maduro. Pero con una diferencia... Abismal. O sea, mira, te digo exactamente la diferencia. Yo la vi también. Porque se la he mandado a mi amigo Atilio Borón. Le he dicho, Atilio, esta es la encuesta más clara. Maduro, 70%, Edmundo González, 28%. Y la derecha lo sabe. Y si cuando no lo saben, es que son tontos. Y cuidado, que a veces son tontos. Fíjate, Xóchitl Gálvez, la candidata mexicana que contendía contra Claudia Sheinbaum, ¿tú no te das cuenta de que estás perdiendo por el 30%? Tú no tienes ningún asesor que tenga el coraje de decirte, señora, vamos mal. O sea, ¿qué asesores buscas tú que te digan las cosas? Si no tienes el coraje de decirle, no, que Estuvo voten. a punto de cometer el error de decir que era un fraude. Estuvo a punto. Claro, pero no le dejaron porque también la propia empresa mexicana pues le va bien. Yo aquí he visto la semana pasada al presidente de Conindustria y de Fedecámaras decirle al presidente pa'lante. Y recuerdo que, fíjate que... Estuvieron en Lara, si no me equivoco, fíjate en un cómo encuentro, cambian los tiempos. el Consejo Nacional de Economía Productiva. Sí, y también yo estuve en un acto en Ciudad Bolívar, cuando vine hace un par de meses. Y fíjate qué curioso, ¿no? Aquí siempre el presidente de Fedecámaras contradecía al presidente, por ejemplo, Chávez, diciéndole... Bueno, aquí Fedecámaras dio un golpe de Estado. Por eso. Entonces, le contradecía, invalidando incluso el resultado electoral y queriendo obtener fuera de las urnas algún tipo de ventaja. El otro día yo vi contradecir al presidente de Conindustria, al presidente Maduro, diciéndole, perdone, presidente, que le interrumpa, no vamos a crecer al 8%, vamos a crecer al 10%. Y le digo una cosa que me quedé diciendo, ¿qué cambios, no? El presidente de Conindustria diciéndole, y si los Estados Unidos vuelven a cometer el error de traer sanciones, vamos a seguir invirtiendo en este país. La derecha sabe esto y la derecha se desespera. ¿Qué le queda? O sea, la derecha tiene tres posibilidades. Y esto es lo más importante que te voy a decir esta noche. Y ojalá, eso es importante. Y ojalá la derecha nos escuche. Tenemos que ayudar a la derecha. O sea, está bien que haya una derecha decente en Venezuela. Está bien que haya. Hay un sector también racional, la derecha racional. Que tengan otro modelo de país y que tengan, no sé si será Ezcarriz o quien sea, ¿no? Pero una derecha que tenga una concepción diferente de Venezuela, pero que tenga un proyecto de país y que no busque solamente, le digo, estas tres cosas que le quedan a la derecha. Una es la clásica, donde están los Leopoldo López, donde están... Los apellidos, lo que llaman los apellidos. Claro, donde está Ledesma, María Corina Machado, claro, los Capriles. Toda esta gente que es apelar al golpe de Estado, que es terrible. Y siguen trabajando en eso. Y ahora que Venezuela está recuperándose, que está creciendo, les da igual. ¿No? Prefieren romperlo todo pensando que ellos se van a quedar con los trocitos que queden. Y que el pueblo tenga problemas les da lo mismo, porque esta gente nunca le ha dolido el pueblo. Segunda salida que tienen es desconocer el resultado electoral y seguir trabajando para intentar debilitar al gobierno. Otro sector va a estar en eso, un sector que dice, no vamos a llamar a los gringos, no vamos a hacer violencia, pero sí que vamos a desconocer el resultado electoral y vamos a seguir con los medios de comunicación internacionales, etcétera, haciendo daño. Y hay una tercera, que es donde tenemos que ayudar a la derecha venezolana. Construyan ustedes un proyecto de país diferente.
Es decir, reúnanse Una propuesta. Reúnanse ustedes, pero no para lamentarse de lo que pasa, sino para intentar buscar soluciones. Para que identifiquen ustedes lo que puede hacer mal el gobierno y planteen ustedes su alternativa. Identifiquen en dónde quieren hacer más énfasis en su gobierno. Hagan una propuesta al país. Yo he tenido algunos candidatos de oposición aquí, yo les pregunto, ellos hablan del tema económico, bueno, y el aumento del salario, y varios temas, que son temas álgidos. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo vas a hacer tú para aumentar el salario a, no sé, $300, que son algunas locuras que dicen estos candidatos en redes sociales? Y no tienen la estrategia para hacerlo. Pasa con la mayoría. Porque no pueden hacerlo, porque cuando tú tienes un proyecto de país, lo que haces es construirlo de abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, ellos dicen, yo quiero ganar. Son comentarios desesperados. Claro, quiero lanzarle promesas, aunque sean huecas. ¿Me dejas contarte una cosa? Claro que sí, y vamos a leer algunos comentarios. Mucha gente ha participado, pero ya tenemos casi una hora conversando, pasa muy rápido. Pero vamos a leer algunos comentarios, pero coménteme lo que va a comentarme y seguimos. Lo contaba el otro día. Es que escuchando el otro día a Edmundo González y a María Corina, recuerdo una historia de un tipo que se muere y el tipo estaba convencido de que iba a ir al infierno. Entonces de repente llega a un hall todo elegante y hay un señor que le dice, ¿cielo o infierno? Y dice, no sabía que se podía escoger. Elegir. No sabía que se podía elegir aquí. Y tienen ustedes folletos. Hacemos visitas guiadas. Entonces dicen, ¿dónde quiere empezar? Por el infierno. Entonces le bajan al infierno, le abre el diablo, playas maravillosas, unas vistas excelentes, música en directo, buenos libros, buenas conversaciones, sexo del bueno, sexo del malo. ¿Quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero bueno, enséñemelo por si acaso. Le suben al cielo, le abre San Pedro y está ahí todo el mundo en una nube, tocando la lira, aburridos. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice, no, por favor, infierno. Le bajan al infierno, abren la puerta, lo agarran, le empiezan a dar latigazos, le clavan lanzas, le atan a un palo ardiendo, escuchando 24 horas al día CNN en español. Okay. Perros que le muerden, y el tipo dice, oiga, pero esto es un infierno, ¿qué ocurre? O sea, ayer esto era maravilloso. Y le dice el diablo, es que ayer estábamos en elecciones. Escuchas a María Corina Machado, escuchas a Edmundo González, cuidado. Cuidado, que es que están en elecciones y cuando se están en elecciones se prometen cosas que luego no se cumplen. Y eso no es legítimo. Eso debilita la democracia. Eso la izquierda no debe hacerlo nunca. La derecha que hagan lo que quieran, ¿no? Pues ya te digo, si ellos tuvieran un proyecto de país, si ellos tuvieran realmente una lectura de la integración territorial, una lectura de cómo se ubica Venezuela en los BRICS, de cómo se ubica Venezuela en este cambio geopolítico. Pues claro, el papel de Venezuela en el mundo. Es muy difícil que tú puedas pensar el papel de Venezuela en el mundo, que tiene que ver con incorporarse a los BRICS como los grandes países latinoamericanos, si Estados Unidos te dice no. Tú tienes que seguir siendo una ficha de mis intereses geopolíticos. El patio trasero. Y tú tienes que seguir siendo parte indirecta de la OTAN, que es lo que ha hecho siempre Uribe, por ejemplo, o lo que ha hecho El Salvador, o lo que han hecho en otros lugares que votaban con Estados Unidos en la ONU, mandaban tropas a sus guerras y pensaban más en que les cayeran migajas de la mesa gringa a que ellos realmente construyeran un proyecto alternativo de país. Y eso yo creo que es el enorme cuello de botella que tienen las derechas venezolanas. Porque no pueden tener un proyecto de país, porque para tener un proyecto de país tienen que independizarse de los Estados Unidos. Y no pueden. No pueden. Fíjese, voy a leer algunos comentarios. Dice JGP, dice salud y bendiciones, hermano. También buenas noches, como siempre, sintonía del Estado de La Guaira. Un saludo al invitado Juan Carlos Monedero. Un abrazo, hermano, dice Robinson Domínguez. Pregunta por aquí Carlos Augusto León. El coronel Tejero en España llegó al Parlamento haciendo disparos. Claro. Fue preso por reivindicar al sátrapa Franco y todavía continúa la monarquía. ¿Cómo se explica esa democracia monárquica? Pues porque Franco se murió en la cama. Si Franco no se hubiera muerto en la cama, pues seguramente España sería una república y no una monarquía. Pero Franco se murió en la cama y hubo a su muerte en el 75 una tensión entre los grupos reformistas y los grupos más rupturistas y ganaron
los transformistas porque estaban los militares, porque estaban los banqueros y sobre todo porque, como te decía antes, dividieron al movimiento y el Partido Socialista con Felipe González se fue del lado de los que querían un rey. Y por tanto, el problema es cuando un sector importante de la izquierda, que era el Partido Socialista, que es el que se va a beneficiar de alguna manera de la lucha que había hecho el Partido Comunista, en vez de votar al Partido Comunista, la gente vota al Partido Socialista y de repente se hace monárquico. Y bueno, pues estamos peleando en ello porque creo que de las... Miguel Hernández decía, llegó con 3 heridas. La de la vida, la del amor y la de la muerte. Yo escribí en un libro que España tenía 4 grandes heridas. Una herida colonial que no hemos solventado, por eso la derecha española sigue viendo a Venezuela como una colonia. Por eso también, fíjate, yo no entiendo a la derecha venezolana, ¿no? que quiere tener una relación subordinada con España. Dices, pero oiga, no son iguales. No sé si viste tú cuando Milei se reúne con Trump, que estaba dando saltitos nerviosos, ¿no? Como si se hubiera encontrado a la Virgen de Guadalupe. También lo vi, ¿no? cuando le hicieron un cuadro y se puso a llorar. Ahí se puso a llorar, casi es peor. Se puso a llorar porque le habían hecho un panegírico previamente un señor Huerta de Soto, ¿no? Diciendo, tú eres el faro, ¿no? Y como son desequilibrados, se emocionó, ¿no? y se puso a llorar. Pero fíjate, en España tenemos la herida colonial, que es la que hace que tengamos una mala relación con África, y una arrogante y una mala relación con América Latina, que es el gran error, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Tenemos una herida territorial que hay que solventarla, ¿no? Haciendo que las naciones, y está en nuestra Constitución, Cataluña, el País Vasco y Galicia son naciones, se integren. Tenemos una herida también social, y la herida social es que cuando se desarrollan los estados sociales en Europa, a partir del año 45, en España tenemos una dictadura militar. Y la cuarta herida, que para mí es muy importante, es lo que llamamos la herida ciudadana. Y es que las grandes figuras de la historia de España son figuras muy autoritarias. Es la monarquía, es la iglesia, es la banca, ¿no? Tú sabes que cuando los fúcares, que eran los banqueros de los reyes, privatizaron y compraron los molinos, la mayor parte de los molinos, y subió muchísimo el precio por poder moler trigo. Y entonces generó también una afrenta de las bases populares contra los molinos. Cuando Don Quijote se lanza contra el molino, está luchando contra un gigante económico, y en la metáfora de esa obra maravillosa que es el Quijote, él está de alguna manera siendo un abanderado de la lucha contra la globalización, contra los poderosos, contra el modelo neoliberal y contra esos monarcas que le regalan, ¿no?, a los banqueros su realidad. Y por tanto, y termino para que la idea se cierre, la herida ciudadana es porque en España han tenido demasiada importancia los reyes, los curas y también unos militares que no han estado con el pueblo, salvo en un momento dado. Por eso yo entendía aquí la propuesta de la unidad cívico-militar en la Segunda República. En la Segunda República hubo un sector del ejército que dijo, yo me la juego con mi pueblo, mientras que otros militares no se la jugaron con el pueblo. Esa herida cívica es la que explica... La unión cívico-militar es muy importante. Claro. Pero fíjate, eso no se ve en todos los... Fíjate en Bolivia. O sea, en Bolivia, si de repente los militares deciden desoír la Constitución y deciden desoír el mandato popular, pues el golpe hubiera triunfado. Y hubiera habido una matazón y hubiera habido otra vez, ¿no?, un derramamiento enorme de sangre. Todavía estuvieran, porque por Evo Morales cuántas cosas nos pasaron. Pero semanas. El presidente López Obrador, y hablo mucho del presidente López Obrador para que la gente a veces salga un poco de mirarse el ombligo y mire desde fuera. Porque a veces cuando uno mira desde fuera se entiende. Yo le digo a mis alumnos que sean como Neo en Matrix. Es decir, que te salgas de ti mismo para que te veas desde fuera y entiendas, ¿no? Porque hay muchas cosas de la política que ha hecho el presidente López Obrador que tienen mucho que ver con el proyecto de país que aquí se diseñó con la Cuarta República. Tiene mucho que ver, mucho, ¿no? Y allí les ha ido muy bien y ellos han negociado algunos aspectos que algunos han aprendido aquí. Una cosa que le han criticado muchísimo a López Obrador es precisamente la unión cívico-militar. De repente unos militares que estaban acostumbrados
a estar enredados con las bandas, a estar enredados con el narcotráfico, a ser supeditados a los Estados Unidos. Pensemos que la mano derecha del presidente Felipe Calderón la acaban de condenar en Estados Unidos por ser un empleado del cártel de Sinaloa. Entonces, esos gobiernos narcos de Felipe Calderón, que después estuvo intentando que a través de Cúcuta se entrase aquí, en aquel intento terrible, ¿no? Donde estaba Iván Duque, donde estaba aquel grupo de ayuda humanitaria. aquel grupo de Lima que están todos en el basurero de la historia, donde también estaba Almagro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo el presidente López Obrador es sacar al ejército de toda esa podredumbre y ponerlo a hacer obra civil, ayudar a la lucha contra la violencia, a gestionar cuestiones. Hay mucha gente que decía, no, los militares en los cuarteles. Y yo te diría, en mi lógica europea es verdad. Yo prefiero en mi lógica europea que los militares estén en los cuarteles porque cuando han salido de los cuarteles ha sido para darnos golpes al pueblo. Palo. Pero en otros lugares no es así. Es verdad. O sea, en otros lugares, yo aquí he dado clases en Esa doctrina la Junta también de cambió Jefes con de la Estado llegada del Mayor. comandante Chávez. ¿Perdona? Esa doctrina también cambió con la llegada Claro. del comandante Chávez. Sin duda. Yo recuerdo Se afianzó con el entrar aquí presidente en Nicolás Maduro. cuarteles y no estaba un cuadro de la Academia de West Point, había un cuadro del Che Guevara. Es decir, que aquí los militares que están ahora mismo dirigiendo el ejército bolivariano se enseñaron con el comandante Chávez y se enseñaron en una lógica latinoamericana, soberana y de independencia. Cuidado, porque eso te da mucha fuerza, porque de lo contrario, ¿a quién estarían intentando captar? ¿A quién están intentando, con lo que te he dicho antes de intentar dividir? ¿A quién comprarían? Pues compran a los intelectuales, compran a los periodistas, intentan comprar también a los militares. Fíjese, vamos a leer otros comentarios. Vamos a ir terminando, has dicho. No creo que vayamos a terminar. Vamos a darle un poquito más, pero vamos a leer algunos comentarios. Si puede Lo bueno es responder, si puede ser breve también la respuesta, Lo sería bueno mejor es porque breve, son dos muchos. veces bueno. Dice aquí, Hugo Parra, saludos hermano, gustoso de contar con análisis y comentarios acertados del camarada Monedero, excelente programa. Buenas noches Julio, pregunta al invitado, ¿qué diferencia de manera significativa hay en las campañas electorales de Venezuela y la de España, sobre todo para las presidenciales? ¿Qué ha visto diferente? Ya que usted estuvo ahí cuando le dije, niño Jesús. En Europa las campañas son más a través de los medios de comunicación, mientras que aquí las campañas son más de piel, más de calle, allí son como más de aire, más de contacto, ¿no? Entonces, aquí las campañas son un reencuentro de la política con el pueblo, mientras que allí son más distantes. Allí convocas a los militantes para que peguen carteles y vayan a los mítines, pero falta ese elemento que aquí sí que se ve donde el pueblo es protagonista. Es decir, que aquí cuando el pueblo está escuchando a Nicolás Maduro, está hablando de Nicolás Maduro, pero el protagonista es el pueblo, y eso se nota, ¿no? Y por eso se llenan los actos, porque es como ir a una fiesta. Entonces ahí Celebración popular. Ahí ocurren cosas importantes, y como celebración es una suerte de comunión, donde la gente, como cuando vas a misa, te vas comulgado y confesado. Pues aquí vas a un mitin y te encuentras reconciliado con que tú eres el que mandas, ¿no? Y hay una diferencia importante en las campañas. Fíjese, vamos a escuchar una nota de audio. Hay gente que ha participado. Bueno, envía sus notas de audio al 0412-334-5488. Escuchemos el primero. Adelante, señor director. Buenas noches para Julio, en su programa A Pulso, y a su invitado de esta noche. Desde aquí del Estado Portuguesa, municipio Sucre, les habla Johnny Morón. La pregunta para el invitado es la siguiente. De ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, ¿cuál sería el futuro visionario para Venezuela en esta nueva época donde donde hay elecciones en Venezuela y con un amplio margen el presidente Nicolás Maduro será reelegido? ¿Qué espera a Venezuela si gana Donald Trump nuevamente en Estados Unidos? Saludos. Y bueno, Julio, felicidades por tu programa. Muchas gracias. Si puede ser más corto el análisis, Sí. me ayuda también con leer muchos comentarios. Tengo 200 comentarios en TikTok y no he podido leer ninguno. Adelante. Lo primero, y no hacerlo, te diría que es un delito, tenemos que hacer buenos diagnósticos. Hay que hacer buenos diagnósticos y saber qué es lo que está planteando Estados Unidos, qué es lo que están planteando
el Comando Sur, qué es lo que está planteando el complejo militar industrial, cuáles son los intereses empresariales norteamericanos y qué es lo que está dispuesto a hacer Donald Trump. Hay que hacerle ver a Donald Trump, si buscas la violencia te va a ir mal. El otro día me impresionó mucho, estuve visitando, cuando nos saludamos ahí en la Casa Fría, ¿no? Se llamaba. Cocofrío. Cocofrío. Hablando de una señora mayor, saludándole en esa reconstrucción de un centro social que va a vertebrar toda la zona. Y al escuchar a esa señora yo pensaba, aquí no pueden entrar los gringos. O sea, con ese pueblo, con esa conciencia, dispuestos a morir y matar. Si aquí entrasen los gringos, no es tan sencillito. No es tan sencillito, ¿no? Y por tanto, Estados Unidos ha perdido todas las guerras. Ha perdido Afganistán, ha perdido Irak y esta la perdería. Por tanto, yo creo que hay que hacerle ver a Donald Trump, no busques eso. Hablemos. Vamos a negociar. Los pueblos que negocian se pelean menos. ¿Tú qué quieres? ¿El petróleo? ¿Tú qué quieres? ¿Negociar? Vamos a hacerlo. Vamos a negociar, ¿no? No te dejes arrastrar. Ahí, fíjate, es más peligroso Biden que Trump. No te dejes arrastrar por los intereses de Washington y toda esa gente que le está pagando millones en las campañas electorales para que gane un candidato u otro, porque si gana un candidato saben que tienen vía libre para conseguir determinados intereses. Creo que Donald Trump, al respecto, por esa propia diferencia con esos sectores más consolidados de la política norteamericana, creo que hay un margen de discusión. Porque fíjate, Biden es el que ha soltado a Julian Assange, pero no nos engañemos, ¿eh? Ha soltado a Julian Assange porque necesitaba darle algo de izquierdas a sus votantes, a sus militantes, porque está consintiendo el genocidio. Como un trofeo, sí. Está consintiendo el genocidio en Palestina. Está apoyando la guerra en Ucrania. No está haciendo nada realmente relevante para que los votantes de izquierda le apoyen. Y dice, bueno, vamos a soltar a Julian Assange, que ya lleva 5 años en la cárcel. Cuidado que es que cuando yo escucho a Obama ahora diciendo hay que apoyar a Joe Biden, digo, Obama, eres un negro con el alma blanca, ¿no? Es decir, eres responsable de tantas guerras, eres responsable de ejecuciones, eres un tipo que tendrías que devolver tu Nobel de la Paz, ¿no? Hablan hasta de Michelle Obama como posible candidata. Bueno, porque están un poco asustados, porque también es una señal de lo que ocurre cuando los partidos políticos se emancipan del pueblo, que es un problema que tenemos en Europa y tienen los Estados Unidos. No son partidos movimiento, son partidos verticales, donde al final él es el que recauda el dinero, él es el que consigue la financiación para poder hacer la campaña, él es el que va a los mítines, él es el que va a los debates y al final es aquella queja que decía Rosa Luxemburgo, cuidado que el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. No. O construimos partidos movimiento, como aquí hace el PSUV, como en México hace Morena, o como nosotros intentamos en España con Podemos, pero fracasamos. Vamos a escuchar otra nota. Adelante, señor director, por favor. Saludos desde Valera, Estado Trujillo. Yo quisiera comentarle al invitado de tu programa, Julio, de una pequeñita pregunta. ¿Qué piensa sobre el silencio cómplice de la Españistán monárquica franquista sobre el caso del periodista secuestrado en la Polonia nazi-fascista desde el año 2022, Pablo González? Otra pregunta más. ¿Qué piensa sobre el preso político rapero Pablo Hansel, perdón? Ya acabo de recordar el último nombre, pues. Pues nada, en España tenemos una parte de la judicatura que es de derecha y de extrema derecha, donde liberan a la derecha, diga lo que diga. Hay un periodista muy famoso, que se llama Jiménez Los Santos, que dijo que si nos veía alguien de Podemos que nos pegaría un tiro con una escopeta recortada y no le pasa nada. Un titiritero hace una obra de teatro, un rapero hace una letra y lo encarcelan. Es decir, que a España todavía nos huele los pies y los sobacos a franquismo. O sea, la judicatura en España se acostó franquista y se levantó demócrata. Y es mentira. En España no ha habido una limpieza
en la judicatura y arrastramos, apenas ayer se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, que llevaba 5 años fuera de la Constitución. 5 años, ¿por qué? Porque con ese Consejo General del Poder Judicial secuestrado no metían en la cárcel a los políticos corruptos del Partido Popular y alguno también del Partido Socialista, ¿no? Y por tanto, ya digo, pues eso, hoy se sabe que el rey Juan Carlos es un ladrón con todas las letras. Robó a la Hacienda española. Y si no está en la cárcel es porque en esa Constitución, de alguna manera, con partes heredadas del franquismo, se dijo que era inviolable. Si no, estaría en la cárcel. Bueno, pues Pablo Hasél, por cantar una canción diciendo que el rey es un ladrón, pues eso, en la cárcel, ¿no? Y con Pablo González, pues es una vergüenza, donde la Unión Europea no defiende la libertad de expresión, porque si defendiera la libertad de expresión, Pablo González tendría que estar fuera. No tiene cargos, se le pospone la prisión preventiva, no se le deja apenas que tenga contacto con sus abogados ni con su familia. La historia de Pablo González es la expresión más clara de que en España la libertad de expresión, en España te diría que en Europa la libertad de expresión es una mentira. Fíjese, vamos a realizar una pausa. En la pausa vamos a leer varios comentarios mientras que coordinamos allí con los periodistas invitados que le van a hacer algunas interrogantes. Además, usted puede participar @JRiobotv en X, la cuenta del espacio @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram @JRioboF, estamos en TikTok como JR Periodista. ¿Qué piensa el entrevistado sobre la economía de pymes en España y su PIB? Gracias, rápido, 30 segundos. Pues es bastante alta, la economía social en España es muy alta y una de las soluciones que tenemos para luchar contra el capitalismo es fomentar aún más la economía social. Bueno, a la pausa, ya regresamos, no se aparte. Bueno, continuamos con su programa Pulso, pendiente del movimiento de cámara. Señor coordinador. ¿Es el coordinador o no? Bueno, fíjense, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobotv en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobotF, estamos en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488. Antes de ir con los periodistas, 2 preguntas. Que la Unión Europea no venga como observador internacional para las elecciones. ¿Qué tanto afecta a Venezuela? Nada, absolutamente nada. Es que la Unión No viene la Unión Europea, pero viene la ONU, que va a mandar unos especialistas. Claro, y van a venir parlamentarios españoles, y van a venir expertos de los tribunales electorales de América Latina. La Unión Europea, si quería realmente haber hecho una tarea de intermediación, no tenía que haber formado parte, por ejemplo, de los saqueadores. Es que lo que no puede hacer la Unión Europea es poner sanciones al país. ¿Dónde están las sanciones a Israel? Y se lo digo con toda la rotundidad al presidente de mi país, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿por qué fuiste tan solícito para poner sanciones a Venezuela y no has tenido el coraje de poner sanciones a Israel, que lleva casi 40.000 personas asesinadas? Casi 40.000. No has tenido el coraje de poner sanciones porque a lo mejor no las tomas tú. A lo mejor es una expresión clara de que Estados Unidos mandata. Igual que hizo con Guaidó. Pero ¿cómo es posible que en mi país, cómo es posible que la Unión Europea reconociera a un tipo que se autoproclama en una plaza? Pero si a los catalanes que proclamaron la independencia de Cataluña segundos, en la cárcel todos, y este señor se autoproclama en una plaza, y nosotros lo reconocemos. Eso es el gran problema que tiene la derecha aquí, porque confiaron en Guaidó y Guaidó se robó este país. Y Guaidó le regaló a Estados Unidos Citgo. Y Guaidó, con toda la plata que recibió, se la repartió entre unos poquitos y ni siquiera repartió entre todos los que pensaban que iban a hacer el gran negocio estando en la derecha y estando en la oposición, porque, como tú muy bien conoces, una parte de la gente que está en la oposición está con una perspectiva de negocio, a ver qué puede sacar de este país. Rápidamente, buenas noches, señor Julio. Por favor, podría preguntarle al profesor Monedero qué opina de las elecciones en Irán. ¿Qué opina quién ganará? No, pues Irán, yo espero que Irán vaya relajando sobre todo la
las perspectivas religiosas. Yo creo que hay que separar religión y política. Creo que en la construcción de una vida social la religión no tiene que decidir qué tipo de sexo tenemos, cómo nos relacionamos y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que en un momento determinado, sobre todo en el 79, el ayatolá Khomeini estaba acostumbrado a cómo Occidente había tratado a los intentos de democratización del país que se radicalizaron. Recordemos cómo se cargaron, ¿no?, a Mossadegh para colocar al Shah de Persia, porque lo que quería Mossadegh era simplemente nacionalizar el petróleo. Entonces se lo fulminaron, ¿no? Y por tanto se generó una desconfianza muy fuerte en Irán, que degeneró, creo, a veces en un comportamiento que es intolerable respecto de los derechos humanos, con gente que tiene opciones, por ejemplo, sexuales diferentes o con gente que tiene puntos de vista diferentes, ¿no? Y por eso ojalá gane un candidato pues, lo más aperturista posible, que siga manteniendo la soberanía de un país que es enorme y que tiene una tarea muy, muy importante en la región, y que creo que en cuanto solvente, ¿no?, esos problemas de los derechos humanos, creo que Irán va a desempeñar un papel esencial en toda esa zona. Fíjese, ya tenemos a los periodistas. Tenemos tan solo 12 minutos para culminar el programa. Tenemos que ajustarnos a ese tiempo. Está con nosotros Wendy Regifo, corresponsal de RNB en Carabobo, y Geraldina Colotti, me imagino que la conoce, lo entrevistaba a usted, periodista del 4F. Vamos a comenzar con Wendy. Wendy, buenas noches. Feliz día al periodista, por cierto. Feliz día, Julio. Buenas noches. Estamos, complacidos de saludarte a ti y al compañero Monedero. Tengo una sola pregunta y es bastante puntual. Quisiéramos que de manera concreta nos explicara o develara al pueblo venezolano la importancia que tiene estas elecciones el 28 de julio al plano internacional. Por supuesto, haciendo mención a la victoria del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué representa la victoria del presidente Nicolás Maduro y Venezuela para el mundo? Pues la pregunta es sencilla, porque es verdad que, como venimos planteando, hay dos grandes crisis ahora mismo que afectan a todo el planeta. Una es la crisis del modelo neoliberal, ese modelo que se articuló en los años 70, que empezó con el golpe de Estado contra Salvador Allende, y ese modelo está en crisis, ¿no? Ese modelo de la austeridad, de la desregulación, de la apropiación, como decíamos antes, de recursos baratos porque no se pagan y se roban, todo eso no funciona. Y por tanto hay una reconstrucción geopolítica acompañada, que es la segunda gran crisis. Las elecciones en México eran muy importantes, puesto que la derecha, que quiere seguir haciendo valer la geopolítica norteamericana, contaba con que ganase Xochitl Gálvez, y su derrota ha roto la posibilidad de que México se incorpore a lo que logró Milei en Argentina, y por tanto están muy preocupados y están locos por obtener una victoria aquí en Venezuela, porque ese carácter simbólico que tiene Venezuela de confrontación con el modelo norteamericano, en caso de que fueran capaces de derrotarla, para ellos sería como una pieza batida, ¿no? Lo que harían después es como cuando matas a un león, ponerle el pie en la cabeza con el rifle y decir, mirad, lo hemos matado, leones de América Latina, esto es lo que os va a pasar a todos vosotros, ¿no? Y por tanto, yo creo que la victoria del presidente Nicolás Maduro y del proceso bolivariano aquí es una señal en esa doble dirección, en apuntalar la construcción de un modelo geopolítico diferente y apuntalar también la construcción de un modelo que sabe que el capitalismo nos lleva a la destrucción. El modelo capitalista vive de destrozar el planeta, tanto con guerras como por el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. La victoria de la derecha implicaría ahondar en ese modelo económico devastador para el medio ambiente, mientras que la victoria del presidente Nicolás Maduro sería lo contrario. Por tanto, aquí se define una buena parte del rumbo de la política, no solamente latinoamericana, sino mundial. No se olviden ustedes que Europa, España en este caso, mandó a Cayetana Álvarez de Toledo a las elecciones en México. Esa señora es la mano derecha de Aznar, de Vargas Llosa, de toda esa derecha global, ¿no? Y por tanto, cada una de esas derrotas
es un debilitamiento de esos que invariablemente, ya digo, nos llevan al desastre y a la guerra. Bueno, vamos ahora con Geraldina Colotti. Adelante, Geraldina, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Julio. Un saludo a los colegas, a la audiencia y a Juan Carlos, a Wendy, por supuesto. Bueno, buena noche para ustedes, buen día para los italianos que de todo modo te escuchan también, yo esto lo sé. Acaba de terminarse aquí en Italia la cumbre del G7, donde ha habido también una contracumbre. Quiero enfatizar que ha habido una parte del pueblo que ha traído su pancarta sobre el presidente pueblo, Nicolás Maduro, que va a ser elegido el 28 de julio. Pero lo que nos preocupó bastante que en la declaración final de estos G7, que se creen el grupo de los países más avanzados, ha habido 2 puntos que tenían que ver con Venezuela. El primero sobre las elecciones, el segundo sobre el Esequibo, que ni siquiera sabe dónde se encuentra la gente de Europa, pero son 2 llamadas de atención por lo que estaba diciendo también Monedero antes. Quiero que conteste, opine un poco más sobre ese tema. Y además en España hay muchísimos prófugos de la justicia venezolana que viven en lujo y que tienen una influencia bien fuerte por el medio de Leopoldo López Gil en el Parlamento Europeo, y que determinan todas las operaciones de injerencia contra Venezuela. Y además hay también un punto importante de la extrema derecha, Vox y todo eso. Quiero que, si puede, Juan Carlos, me explique un poco más cómo se ven esta maniobra que están haciendo con respecto a Venezuela. Una última pregunta. Juan Carlos acaba de decir que Podemos ha fracasado, pero sabemos también que Podemos no ha defendido, como habría tenido que hacer, el proceso bolivariano cuando ha sido bajo ataque. ¿Qué se puede hacer hoy desde España, pero desde Europa, desde esta izquierda light, para defender Venezuela de la injerencia de la Unión Europea? Gracias. Gracias a ti. Pues también telegráficamente, hemos planteado antes que Estados Unidos necesita una guerra en América Latina y quien le puede ofrecer la guerra es el Esequibo. Por tanto, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos porque el Esequibo es, por un lado, recursos muy importantes, y que si se los roban es pura ganancia, y por otro lado es la excusa. Es el hundimiento del Maine, es el paralelo en Corea, es Pearl Harbor, es la gran excusa que necesitan los Estados Unidos para justificar algún tipo de salida bélica en el continente. Y por tanto hay que estar muy atentos y hay que recordar a la derecha venezolana que no sea tan apátrida, que no sea tan negadora de su propio país, porque no solamente se equivocan renunciando a parte de su territorio, sino que ayudan a una salida bélica que perjudicaría a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Y por tanto, una vez más le pido a la oposición venezolana que tengan un proyecto de país. En segundo lugar, claro, es verdad que se llena Madrid de prófugos porque Madrid está gobernando la derecha más extrema del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso. Pero fíjate, Geraldine, cómo se habrá portado de mal el padre de Leopoldo López, que no lo han vuelto a meter en las listas. Ya no está. Es decir, que es que esta gente... Si es que... El otro día veía un video de la mujer de Leopoldo López con una periodista muy orgullosa del nivel de vida que vivían, y como le contaba la mujer de Leopoldo López los sitios a los que iba en Madrid, los sitios exclusivos. Porque una parte de los venezolanos que están en España están trabajando honradamente, pedaleando como riders, ganándose la vida por culpa de un bloqueo que no les permitía ganarse la vida aquí. Y resulta que, al mismo tiempo, esa señora que está viviendo de lo que robó Guaidó y de haber empobrecido a este país,
está dándose una vida de reina en España, en Madrid, y encima salen las redes sociales diciendo y voy a esta cafetería, y me gusta esta tienda de ropa, y me gusta por la tarde venir aquí, y me gusta ir a bailar a sitios, ya digo, exclusivos, donde te cuesta una copa, no sé, 25 o 30 dólares. Y lo último, Podemos se equivocó porque hubo un momento en donde Podemos se asustó. No todo el mundo. Algunos sectores de los que al final terminaron rompiendo con Podemos y que ahora están en una fuerza política que se llama Sumar. Esa gente fue la que fue más beligerante contra Venezuela. Algunos nunca lo fuimos porque entendíamos que dejar sola a Venezuela, cuanto más se la atacaba, era como dejar sola a España en el año 36, cuando el golpe de Estado de los franquistas. Entonces, si Venezuela simbolizaba, y todavía en buena medida simboliza, una política de izquierdas frente al modelo norteamericano, no puedes dejar sola a este país, porque dejar sola a Venezuela es como dejarnos solos a nosotros mismos. Lo dice la Biblia, todo lo que hagas a otros, al final te lo van a hacer a ti. Y si tú dejas abandonado a Venezuela, cuando Venezuela ha hecho el esfuerzo de representar una posición alternativa en el mundo y la dejas sola cuando tiene algún problema, pues a mí eso no me gusta y es lo que explica mi compromiso siempre con este proceso. Y luego hay algo de fondo, que vuelvo otra vez a citar al presidente López Obrador. Tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si no, no somos creíbles, porque si no perdemos esa confianza popular. Venezuela se ha convertido en el ogro. Venezuela es lo que utilizaba siempre para intentar golpear a Podemos y debilitarla. Y ahí había dos posibilidades, o ponerte de lado o salir a defender. Creo que ponerte de lado nunca ha resultado bien. López Obrador defendió a Venezuela, Jean-Luc Mélenchon, que hoy salen encuestas que está el número 2 ya, de izquierda en Francia, nunca ha dado marcha atrás, porque formamos parte de esa internacional alternativa en un mundo donde los problemas los compartimos. Los problemas son iguales. Los problemas son tan iguales que los que van en contra del pueblo en Venezuela son los mismos que van contra el pueblo en España. Se juntan, se apoyan, se celebran, se financian. Y por tanto, cuando yo estoy aquí en Venezuela peleando contra los que van contra el pueblo en Venezuela, en el fondo también estoy ayudando en mi país frente a los que quieren esas políticas elitistas, esas políticas de ricos, esas políticas de ventajistas que tanto daño hacen a las mayorías. Bueno, agradecemos a Geraldina Colotti y a Wendy Rengifo por haber participado en este programa A Pulso. Ya son las 11:30. Voy a leer dos comentarios. Para esta segunda, una reflexión. Dice, buenas noches, mi pregunta al invitado Juan Carlos Monedero es que si puede hacer un análisis, no un análisis, algo corto, del presidente de Argentina, Javier Milei, y qué piensa de sus declaraciones. Ya lo de Javier lo contestó, pero ¿qué piensa de sus declaraciones en contra del presidente del gobierno español? Esta gente vive del ruido. Esta gente vive de hacer afirmaciones que nos escandalizan y entonces salimos a contestarles y eso es un error. Porque esta gente miente, dice barbaridades y entonces nosotros decimos, mira lo que ha dicho. Luego intentamos explicar que es mentira y cerramos, es que mira lo que ha dicho y hay que hacerlo al revés. Hay que decir lo que es verdad, en medio contar su tontería y cerrar otra vez con la verdad. Porque es que si no le damos a ellos dos altavoces y nosotros nos quedamos con uno. Hay que utilizar la inteligencia porque esta gente, ya digo, provoca solamente para que les contestemos y de alguna manera, pues eso, hacerse fuertes. Tesis Grado, la derecha necesita una pelea de perro, gane o pierda porque daría la entrada a una intervención americana para contener a este pueblo y manejar sus recursos. Es que es lo mismo. Fíjate, Milei aquí ha insultado al Papa, ha insultado a Petro, ha insultado a López Obrador, ha insultado a Nicolás Maduro, ha insultado al presidente de la coalición de izquierdas en España. ¿Para qué? Pues para intentar encontrarse de alguna manera un hueco. Por eso le han dado un falso premio y ha ido a recoger, que ha tenido que salir el instituto a decir ese premio no se lo damos nosotros, ¿no? O en España le dan una medalla que es falsa porque no iba en visita oficial y por tanto esa medalla solamente se le podía haber dado si hubiera estado en una visita oficial, pero estaba en una visita privada. Pero todo son mentiras para intentar ocuparse. Y una cosa muy importante, esta gente lo que defienden, lo que proponen, sirve solamente que como a 200 familias.
como mucho. Y por tanto, fíjate si tienen que engañar a gente, porque con 200 familias tú no ganas unas elecciones. Y por tanto tenemos que contar con que siempre van a mentir y van a mentir y van a mentir. Y frente a eso, la diferencia es un presidente, y déjame decirte eso ya que vamos a terminar, me ha gustado mucho escuchar de muchos presidentes latinoamericanos elogios a Nicolás Maduro por haber aguantado los embates terribles de este imperio moribundo, un bloqueo, intentos de asesinatos, sabotajes, y pese a todo, seguir teniendo el apoyo de este pueblo, ¿no? Y de repente esa tarea casi imposible que tuvo Nicolás Maduro, que es sustituir a uno de esos personajes grandes de la historia, como fue Hugo Chávez, prácticamente era imposible hacer esa hazaña. Y encima hubo un bloqueo, y encima hubo un intento de guarimba, y encima hubo un intento de subvertir este régimen. Y pese a todo, el presidente Nicolás Maduro sale a la calle y se le echa al pueblo a saludarle y a defenderle. Y creo que eso es parte de la grandeza de este proceso, que cuando ustedes están aquí adentro no lo ven, pero cuando uno viaja y uno ve lo que está pasando en otros lugares del mundo, cuando uno ve la noche que está cayendo en Europa, la noche del fascismo, con la extrema derecha gobernando otra vez, odiando a los inmigrantes, queriendo el penúltimo golpear al último, y uno ve aquí, ¿no?, esa generosidad de este pueblo y esa alegría que expresa el presidente Nicolás Maduro. Enhorabuena, señores. Bueno, nos vamos. Agradezco al politólogo Juan Carlos Monedero por haber venido a este programa A Pulso. Y bueno, tiene más de 20 años viniendo a Venezuela. Nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. También nos escuchamos. Agradezco a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua, TV Fan y a mi casa venezolana de televisión. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Es contigo, porque la fiesta de la luz brilla con fuerza para Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice, lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. El programa más agresivo de iluminación en Venezuela lo tenemos en Portuguesa. La fiesta de la luz ya llegó Portuguesa, esa. Lo dice, lo cumple, brillamos con fuerza, fuerza. A propósito de garantizar el derecho a la vida y a la salud, del gobierno bolivariano del estado Sucre ha ejecutado una serie de acciones en materia de salud pública que buscan restituir la dignidad y el bienestar de los sucrenses. El fortalecimiento del sistema de salud pública en la región ha sido notorio con la recuperación de diferentes centros de atención médica, dotación de insumos, medicamentos en jornadas de inmunización y chequeo integral en las distintas especialidades. Además, gracias al 1x10 del buen gobierno, el Poder Popular en sus comunidades ha sido abordado para la entrega de ayudas sociales tras su previo reporte en la línea 58 de la VENAR. De este modo, el gobierno nacional, en sinergia con el gobierno de Sucre, continúa sumando esfuerzos para garantizar el mayor bienestar social a la ciudadanía. Lealtad es amor por Sucre. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis y Fontes lo hacemos posible. El mundo se transforma cada segundo, al ritmo de millones de latidos. La vida es movimiento y nosotros queremos acompañarte en cada paso. Estamos cambiando para mantenerte conectado con lo que te gusta. Vive con nosotros la ultra experiencia AVA Ultra de CAN TV, internet 100% fibra óptica.